Muchos líderes en el mundo invierten horas en su preparación de la comunicación efectiva. ¿Para qué? Para ser diferente. ¿Tú quieres ser diferente o te quieres quedar ahí? Invierte tu tiempo necesario en comunicación, en respiración, en técnicas de persuasión, en técnicas de sugestión, en empatía, en simpatía. Todo lo que ellos hacen lo vas a ver en este curso. Mi nombre es Carl Hoffman, especialista en comunicación efectiva. Más información en universidadposible.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, como todos los jueves, a Conversaciones con Daniel Lara Farías, que sigue por allá, pues, en las de España. Ah, ¿Cómo andas, Dani? bien. Como que te mudaste de tu Alemania querida a Madrid. Bueno, yo cuando me dicen eso siempre respondo lo mismo. En realidad yo no vivo en Alemania, yo vivo en Europa. Y eso facilita que uno pueda estar en cualquier parte de Europa en cualquier momento. Sin embargo, debo decirte que cuando vi esta mañana, una cosa que yo hago, sobre todo cuando estoy de viaje, lo hago siempre, pero cuando estoy de viaje lo hago más, que es revisar cómo está el clima. Y cuando veo que el clima en mi ciudad está mejor que en Madrid, pero yo casi me desmayo. Yo digo, bueno, porque esto ha sido lluvia y frío y bueno, ha sido fastidioso. Han sido abatidos además también por la arena del Sahara. Bueno, una cosa impresionante, cuando yo vi ese arenero en la calle, yo dije, no, bueno, pero ¿y esto qué es? Pues, ¿esto qué me falta a mí por ver ya? Pero qué increíble, pero de verdad muchísima, y es roja, es cierto. Pero claro, pero si cuando salgo a la calle, lo primero que veo son los carros rojos de la arena. O sea, que los cubrió porque fue durante toda la noche, estaba todo cubierto de rojo y además de eso había advertencia desde que todo el mundo salió con tapaboca para la calle porque era que, la nube, la calima que llaman, estaba constante. Es que te voy a decir algo que me llama la atención, que yo soy muy alérgica, yo nunca fui alérgica, pero aquí en Panamá soy muy alérgica. Y una de las cosas que me dicen es que aquí, y también por estos tiempos, llega la arena del Sahara. Claro, a Venezuela también llegaba, pero yo no sabía eso. Sí, claro. Llegaba a todo lo que es el norte de Sudamérica y Centroamérica llega por el fenómeno, por supuesto, de los vientos y todo aquello. Pero eso afectaba fundamentalmente, al igual que la ceniza volcánica de distintas zonas, a la actividad aeronáutica, porque yo sí recuerdo mucho las alertas de baja visibilidad, etcétera, etcétera. Pero tú sabes el verdadero fenómeno que hay aquí en España en este momento es el fenómeno de las protestas y de la huelga. A mí eso me tiene encantada. Los llamados a la huelga general son cada vez huelga más de transporte, sonoros. Hay huelga de agricultores, hay huelga hay varias, hay como 3 o 4. Bueno, la principal huelga que hay es la huelga de gobierno, porque aquí no hay un gobierno. Aquí lo que hay es una asociación de mequetrefes intentando hacer uso de los recursos del Estado para autopromocionarse y para fingir que hacen algo por el colectivo. Porque cuando tú te das cuenta que las grandes conquistas del gobierno socialista de Pedro Sánchez han sido crear un ministerio del consumo y un ministerio de la igualdad, ya tú podrás sacar cuenta de lo que hay. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo hay conciencia del significado de todo esto. Número 1, el desprestigio de los sindicatos de izquierda. Bueno, eso quedó en el piso, porque en medio de una situación en la que la gente está sintiendo en el bolsillo, el trabajador, el grave problema del aumento de los carburantes o de la gasolina, del combustible, y el grave tormento que significa todos los meses recibir, mira, aquí cosas como esta, porque he hablado, ¿no?, con la gente, porque tú sabes que facilidad que tienen los hispanos, que tenemos los hispanos, que estas cosas es fácil conversarlas en la calle. Entonces esta mañana, yo haciendo uso de mis costumbres, que uno no las ha puesto en mis redes, me paro temprano como siempre y salgo, bueno, a buscar café. ¿Sabes? A buscar café, a comprar pan. Uno con el café. A buscar café y a comprar pan y la cosa. Entonces llego con la intención de comprar el pan y comprarme un café y traérmelo.
Pero cuando llego a la panadería, me consigo que es una panadería de barrio. Estas panaderías que son atendidas por sus propios dueños, que son panaderos de toda la vida. Ay, divino. Estas cosas maravillosas. Entonces llego y está la señora amasando, ¿no? Y olía a pan y todo aquello. Entonces yo llego y la misma señora deja de amasar y viene a darme el pan. Y yo le pido un café. Y la señora me dice, oiga, pero le puedo dar el café, pero no tengo tapa para el vaso. Y yo lo que pensé, bueno, como no hay nadie en la panadería y había dos sillitas, yo digo, no importa. Sí, no hay tapas, porque con esto de la huelga no nos han llegado los suministros, porque esto es una desgracia. Y empieza esa señora con aquel cuento. Aquí dónde vamos a llegar, que mire, y tal, y la gente se queja y llega aquí. He tenido que aumentar la barra de pan que costaba 0.40, ahora cuesta 0.60 centavos, y la gente se da cuenta que de 20 centavos en 20 centavos se les va el salario. Toda una cuestión. Mira, aquí la gente, dependiendo de la zona donde está, tiene distintas tarifas del pago de la electricidad. Me cuentan vecinos acá que por esa razón ellos tienen que decidir a qué hora es más barato lavar. Imagínate tú. Entonces me dice una vecina que ya, no, yo me levanto a las 5 de la mañana a poner la ropa en la lavadora y lavo hasta las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana me voy a caminar a hacer mis ejercicios y regreso ya cuando ha aclarado a tender la ropa, porque a esa hora el kilovatio es más barato. O sea, imagínate tú. Oye, mira lo que han estudiado, ¿ah? O sea, claro, no, porque estudiar a qué hora es más, porque yo nunca se me hubiera ocurrido eso. Bueno, claro, pero es que ¿cómo se llama? La necesidad es la madre de la invención, decían por ahí. Entonces, en medio de eso, pero después de eso, entonces te dicen, oye, esto no es justo, o sea, esto no puede ser, esto es un horror, mira el frío que está haciendo, y entonces uno lo piensa para prender la calefacción, para prender el radiador, porque se me dispara la factura. Claro. O sea, es toda una serie de cosas. ¿Qué ocurre con todo eso? ¿Dónde están los sindicatos? Bueno, es que los sindicatos han sido tradicionalmente asociados a las organizaciones comunistas, fundamentalmente comisiones obreras, que es uno de los más famosos, que ha sido tradicionalmente vinculado al comunismo. Entonces, el silencio de esas organizaciones, debido a la relación clientelar que tienen con el partido en el gobierno, es que esto ha sido para mí, y yo se lo he dicho, mire, o sea, no me estás diciendo nada nuevo, eso yo lo viví en Venezuela. Sí. O sea, yo viví en una Venezuela donde los sindicalistas se negaban a reclamar lo que vivían los trabajadores, porque los sindicalistas no trabajaban, sino que vivían de las prebendas del sindicato y se arreglaban con el gobierno. Y cuando eso se pervirtió, ¿qué ocurrió? Que llegó Chávez, acabó con los sindicatos y no hubo quien pegara un grito a favor de los sindicatos. Nadie. Porque el desprestigio que había era mayúsculo. Yo escuchaba, o sea, veía eso, y los sindicatos de izquierda convocaron una movilización. El más optimista de los que contó la manifestación contó 800 personas. No te puedo creer, qué maravilla. El más optimista. Frente a los miles que se movilizaron. Eso es nadie. Nadie, para claro. Para un sindicato como Comisiones Obreras, que había que verle la cara, porque en el pasado ese sindicato había que verle la cara. Sindicato que decidía, que metía diputados, que tenía que llevarlo a la lista. En contraste con las protestas del fin de semana. Unas protestas donde te das cuenta de que hay una sociedad, hay una gente de los sectores productivos que dicen, tú a mí no me vas a quitar lo mío. Y yo lo voy a defender y estoy dispuesto a hacerlo en la calle. Cuando ves que la ciudadanía se moviliza en apoyo, además, cuando ves que lo único que lleva a la gente para identificarse es algo tan importante para la simbología de una nación, que es la bandera de España, ¿no? Así es. Que de paso a mí me parece una bandera muy bonita, ¿no? Pero que además quieren dividir a España y, tú sabes, han querido hacer todo. Bueno, quizás esto hay que verlo, yo lo veo también con el paso del tiempo en Venezuela.
Es que las divisiones en los países siempre existen. El problema es que las clases políticas, el deber que tienen las clases políticas responsables es gobernar y hacer política para disminuir las diferencias, no para profundizarlas. Porque cuando tú buscas profundizar las diferencias entre una sociedad, lo que conviertes es a la sociedad en una sociedad atrincherada en sus bandos. La perversión del socialismo, sobre todo este socialismo del siglo XXI de raigambre castrista, es precisamente esa, que buscan cuáles son los temas que dividen a la sociedad y sobre esos temas se montan para dividirla aún más. Bueno, pero en Venezuela los aplicaron todos para dividir. Absolutamente, absolutamente. Bueno, por cierto que ayer me llamó una amiga que venía escuchando por radio, no me preguntes el nombre porque ya yo no me acuerdo, fue presidente de Fede Cámaras, Cusati, algo así. Bueno, el actual es Cusano. O Gusano, no, pero yo creo que ese ya no es. Allá no es. A ver. El actual creo que se apellida Fernández. Mira, yo no sé, porque esto es que eso pasa. Y ya yo no sé ni qué, yo no los veo, no sé su cara, no sé cómo son. No nos estamos perdiendo de nada. Un tal Gusati o Gusano, yo no sé, porque la verdad, me perdona el señor, no recuerdo el nombre, que se lanzó a candidato presidencial. Y también se lanzó, me contaba la persona que me llamó, que lo venía oyendo por radio, que es Duque, Gustavo Duque, el de Chacao. Y me dijo, y hay un tercero, Nito, que ya no oí. Ya. Pero que Carri. No, Carri es otro. El Carri se lanzó también. Sí, no. Ahora, Ahora, pero mi pregunta es, ¿cuál es el país que ellos quieren presidir? Yo no sé, no tengo ni la menor idea. Será, porque fíjate. Yo no estoy entendiendo, esto. Yo por ejemplo, le comentaba ayer, discúlpame, a unos amigos que vinieron maracucho. Mejor dicho, ellos me comentaban que sus familias migraron. Yo les decía, sí, ¿a dónde se fueron? No, a Caracas. O sea, migraron del Zulia a Caracas. Porque el Zulia no tiene luz nunca. Y Caracas tiene... Alombrones, tiene un poquito más. Entonces, que ellos, su familia, tuvo que emigrar a Caracas. Y que están más contentos. Bueno, ni tú, exacto, hasta que alcancen el nivel de confort y se den cuenta que, bueno, y así, ese cuento lo conoce uno. Te estoy contando que en Venezuela, además de los migrantes fuera, yo le dije, no, mira, ellos no son migrantes, ellos lo que son es desplazados. O sea, en Venezuela hay desplazados dentro del país. Mira, pero Nito, tú sabes que nosotros acostumbramos siempre a decir que Venezuela nunca fue un país de gente que emigraba. Y yo recuerdo una vez en una clase... pero tú te imaginas, además, discúlpame, un zuliano que diga, me voy a vivir para Caracas, porque quiera. Zuliano es zuliano y su tierra, eso, tú sabes cómo es eso. Pero por supuesto, y lo mismo los están desplazando. Lo mismo caraqueño, el caraqueño es orgulloso de su Caracas y el valenciano orgulloso de su Valencia y el margariteño que no lo saquen de su isla. Pero yo recuerdo una vez en una clase que mi querido profesor Tomás Estraca hacía una corrección que me pareció muy interesante sobre el asunto de si el venezolano era o no era migrante, de que nunca nos habíamos ido. Y entonces él decía, pero que eso no era del todo cierto, porque en realidad el tema era que como siempre hubo desigualdad de desarrollo dentro del país, la migración no era hacia afuera, sino hacia adentro. Y que nos decía, y yo los invito a revisar su árbol genealógico para que vean cuántos de sus abuelos vienen de zonas distintas a donde ustedes viven hoy. Y en mi caso eran todos mis abuelos, eran venidos, navegados, los margariteños. Mi abuela nació en Río Caribe, mis bisabuelos nacieron en Margarita, mi abuelo nació en Falcón, mi bisabuela era de Carayaca, pero su papá venía de la Vela de Coro. Es decir, había un movimiento interno permanentemente donde la gente se acostumbraba a irse para otro lado porque donde estaba no podía vivir. Esa es la Venezuela, pero esa era la Venezuela del principios del siglo XX. Eso cuando empieza a desarrollarse Venezuela de otra manera, empieza a mantenerse de forma sectorizada, por ejemplo, en el caso de la gente que quería estudiar en una universidad. Oye, esto que me estás contando me parece tan interesante y tan de verdad, porque estaba pensando que mis abuelos, los Osunas, vienen de Yaracuy. La verdad es que me estás contando cosas que es verdad.
Es una cosa que la historia es la historia y no se puede reescribir. Cuando tú veías, por ejemplo, cuántos... Mi abuelo Pérez era de Los Teques. Uh-huh. Claro, que era muy cerca de Caracas. No, es cerca ahorita. Es cerca ahorita. Cuidado. Exactamente. Porque en aquel entonces decir Los Teques era decir, bueno, el cuento de mi abuelo para llegar a Caracas. Pues, es mi abuelo verdad, tuvo, es verdad. Desde Coro, mi abuelo tuvo que sacar pasaporte. Chica, bueno, y cuando te llegar... contaba, mi mamá de verdad me contaba que cuando era niña iba a veranear a Los Chorros. Sí. Bueno, mi abuela, que era de Carayaca, me decía que cuando ella era niña, su mamá tenía un rancho, porque eso era un rancho, que tenía en La Guaira, en el Cerro de la Cabrería, para ir a temperar. Exacto. Es decir, de Carayaca a La Guaira iban a temperar, no, para estar frente al mar un rato, entonces íbamos un fin de semana cada 2 meses. Entonces, eso te da una indicación de lo que era aquella Venezuela. Luego eso cambia de qué manera, bueno, que la gente se va, hubo muchísimos casos, conozco mucha gente. Bueno, que mira, se eso cambia entre otras cosas porque se construyeron hospitales, liceos, escuelas, universidades, tecnológicos, centros médicos. Además de eso, que surgen polos de desarrollo regional. Por ejemplo, hubo muchísima gente de Caracas, de Vargas, del centro del país, que se fueron a estudiar a la Universidad de los Andes porque tenían cupo allá. Y de la misma manera. De gente que se fue a estudiar medicina a Mérida. Que se fue a estudiar medicina a Mérida, o la cantidad de gente, a mí me pasaba, porque yo estudiaba una carrera que era estudios internacionales, que había una sola escuela en toda Venezuela, que era en aquel entonces la escuela de la Universidad Central. Y todos mis compañeros, el más del 50% eran, quizás, no, cuidado, sí, mucho más, casi el 80%, venían de todas partes del país. De todas partes del país. Entonces, eso uno lo vio. Pero ¿qué es lo que ves hoy? Hoy ves la precariedad, la gente escapando de los apagones, la gente, y ojo, que muy probablemente ese que se fue de Maracaibo a Caracas ni siquiera vivía en Maracaibo, sino que ya había migrado de otro sitio para Maracaibo, porque yo conozco casos de gente que de Santa María de Ipire, este ejemplo siempre lo pongo porque me lo contó alguien, es de Santa María de Ipire, ahí la luz se va hasta por 3 días, ahí nunca hay agua, y el gas estamos cocinando con leña. Entonces, todos los tíos se fueron, claro. Están en otro lado, y la abuela vive en San Juan de los Morros, entonces el Tahuárico, vive en San Juan de los Morros sola, en la casa sola. Entonces, ¿qué hice yo? Yo agarré y me fui con mis 2 hijos de Santa María de Ipire para la casa de la abuela en San Juan, porque allá nada más hay apagones 3 veces al día, pero nunca falta el agua. Entonces, y bueno, y llega el gas. Entonces nos fuimos para San Juan. Pero ya el hijo mío mayor ya se quiere ir a Caracas, porque tiene un amigo que se van a ir a vivir en Caracas, porque consiguieron no sé qué. Entonces, ya eso es la Venezuela de hoy. La Venezuela, además de eso, de las alcabalas, del transporte precario, de pasar un día entero viajando desde los Andes hasta Caracas y a veces hasta más, con todos los pagos que hay que hacer en el camino a las distintas alcabalas, de cómo la gente es capaz de dejar, no, deja esa casa ahí, ciérrala y me voy. O sea, Dani, esas cosas se están viendo. Una cosa, Dani, todo eso es así, pero entonces tú oyes a la gente, a la dirigencia, pues, y hablando de elecciones, ves una militancia, una maquinaria, poca, mucha, como tú quieras, trabajando para eso. Ya oyes que si hay conversaciones, que si hay discusiones sobre las elecciones, nadie sabe nada de eso, cuándo van a ser realmente, pero la gente está hablando de eso, algunos, no la gente normal, es decir, no el ciudadano que no tiene nada que ver con la política, te estoy hablando de las maquinarias políticas, y hay muchas, porque acuérdate que mucha gente vive de los partidos, hoy en día, más que nunca. Entonces yo lo que digo es, tú me preguntaste, pero ¿de qué país es que quieren, a qué país es que quieren mandar? Bueno, lo primero es, ¿cómo vas a ir a unas elecciones con Maduro en la presidencia? O sea, lo primero es eso. En medio de todo esto, ¿qué está pasando? Que entonces ves que parece que Michael Moreno ya no es presidente del Tribunal Supremo de Justicia, sino que nombraron a
no recuerdo el nombre de ella. Yo no sé si eso está confirmado, pero tú sabes que eso es la otra, que ya yo no sé qué es verdad ni qué es mentira en Venezuela. No, y muchas veces una verdad se termina convirtiendo en mentira porque se echan para atrás. Exacto. Pero yo digo, Michael Moreno lo van a sacar del Tribunal Supremo. ¿Qué está pasando? O sea, y hay unos que te dicen, bueno, una mano lava la otra y las dos lavan la cara, y aquí le quieren lavar la cara a Maduro, y entonces aquí se Oye, puede ir pero para lavar esa cara hace falta bastante lejía y la pero es que masa hay no que tapa lavarle bollo. la cara no solamente a Maduro, es que No. una mano lava la otra, y ellos Yo no quieren lavar creo, la cara a todos. mira, esta gente no quiere lavar la cara, quiere lavarse las manos para que no le vean, que las tienen manchadas de sangre y llenas de dinero sucio. ¿Y en qué país quieren ellos? ¿Para qué país están hablando ellos de elecciones? Para el país de ellos, para las cuatro paredes y la burbuja que ellos han creado. Es decir, ellos son Pero tienen candidatos. 23 años en esa burbuja, ¿no? No, esta burbuja es el resultado de 23 años de destrucción. Aquí estamos hablando de que ellos son candidatos de la economía bodegonera, de la economía de los empresarios caretabla que pasaron 14 años expropiados y hoy dan las gracias porque les devuelvan lo que les expropiaron en las condiciones peores que han podido tener. La Venezuela de unos partidos de maletín cuya única función es decirle que sea cualquier cosa que el régimen plantee. La Venezuela de estos personajes que se enriquecieron con Cadivi, que se enriquecieron con los bonos y que hoy lo único que tienen en la mente al hablar de economía es que hay que quitar las sanciones porque las sanciones es el origen de todo el mal. Ese es el país de ellos. Ese no es el país de la señora que se fue de Santa María de Pirio de Pasagua de los Morros. Ese no es el país de los amigos tuyos que se fueron de Maracaibo para Caracas. Ese no es el país de la gente de Vargas que tienen 3 semanas sin agua. Ese no es el mismo país. Ellos están en otro país. Ellos están en otra realidad. A ellos no les interesa. Ellos, cuando tú les revisas el programa de gobierno, que es lo que plantean, ahí tú no consigues una sola propuesta viable porque los tipos no tienen propuestas viables. Ellos lo que tienen es simple y sencillamente una grandísima cara de tabla. No, nada. Entonces, ¿a dónde va a terminar esto? En otro carnaval. En otro carnaval y 6 años más para Maduro. Porque de eso es lo que se trata todo. Ahí yo veía, por cierto, a mí me dio mucha risa, ¿no? Porque hay caras de tabla que no están barnizadas, sino maquilladas, ¿no? Que es la cara de tabla de la familia Ecarri. Entonces, Toñito Ecarri Angola se lanza a presidente. Pero el papá es el embajador de Guaidó en Madrid. Sí, una cosa. Pero al mismo tiempo el tipo dice, con aquella soberbia, como si él es Jovito Villalba, ¿no? Como si él es Rómulo Betancourt, y no me voy a contar con nadie, porque mi candidatura nace de no sé qué y los no sé cuántos. Yo dije, imbécil, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú que sales a la calle y la gente no sabe si eres un reggaetonero, si eres un influencer, si eres un vendedor de chicha o un vendedor de torreja? Para tú estarle con aquella soberbia, yo no voy a contar con... ¿Y qué me importa si tú te cuentas o no te cuentas? Si tú no cuentas ni siquiera para ti mismo, cuando tienes a tu papá de embajador de Guaidó y tú estás en la otra acera criticando a Guaidó. Entonces, oye, de verdad que dentro de esa burbuja que se ha creado, yo creo que hay monóxido acumulado. O será el humo de lo que se fuman, que los tiene a todos trastornados diciendo estupideces, porque yo de verdad no me explico. Pero eso es lo que hay en Venezuela y eso es lo que me comenta la gente. Que la angustia, es que eso es lo que hay. Dicen, aquí, tú sabes lo que mis amigas me dicen, ni tú te vas a tener que quedar mucho tiempo afuera, a lo mejor no nos volvemos a ver. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esto? O sea, la verdad es que es muy difícil. Sí. Y mientras tú ves, bueno, mientras tú ves que este señor de Ucrania lo han dejado absolutamente solo, que el mundo occidental no reacciona. Bueno, yo lo escribí en estos días en un artículo, o sea, ¿cuál es la diferencia entre Ucrania y Venezuela, salvando las distancias? A Venezuela también la dejaron sola. A Venezuela no será una guerra, pero aquí mataron a un gentío, aquí torturan a un gentío. Aquí hay un ejército de ocupación ruso, cubano, Hezbollah, FARC, ELN, y a nosotros nos dejaron solos también. ¿Cuántas veces hemos dicho y hemos repetido los delitos de lesa humanidad?
Yo, por ejemplo, me quito el sombrero ante Tamara Sujú, que jamás ha bajado. Esa mujer no descansa en denunciar los delitos de lesa humanidad. Y estoy nombrando una, pero son muchos. Y no pasó nada. Mira, Nito, pero habría que sumar a ese diagnóstico que estás haciendo algo importante. Los primeros en dejarnos solos fueron esos personajes en los cuales nosotros confiamos el liderazgo de lo que pensábamos era el bando democrático. Estábamos equivocados, es decir, ya yo no quiero hablar de oposición. Ellos son el régimen. Ellos son parte del régimen. Tendremos que empezar a decir, hay un sector del régimen que se dice llamar oposición. Hay que decirlo así, que no lo son. Nos cayeron a coba, nos engañaron un tiempo, a unos más que a otros. A unos más que a otros. Porque hubo gente que se dejó engañar. Bueno, también hubo gente que se dejó engañar. Pero porque las evidencias, Nito, las evidencias, tú dices, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer de todo? Mira, nosotros, lo único que podemos hacer nosotros, lo que tenemos, un micrófono, una cámara al frente, es seguir diciendo las cosas tal cual como las ven. Esa es la lucha que nosotros podemos hacer, porque si yo en vez de tener un micrófono tuviese un fusil, yo estaría en otras lides, pero lo lamento. O sea, cada cual con lo que tiene. Y en función de eso, yo lo único que puedo hacer es hablar con plena libertad de lo que yo pienso que está ocurriendo en el país. Que en algún momento para algo servirá, o quizás no servirá para nada, pero por lo menos yo no me moriré con la conciencia sucia. Pero en medio de todo eso, uno también reflexiona y uno dice, oye, discúlpeme, yo veo mucha gente que desengañada y desencantada, ay, porque nos engañaron. Sí, pero aquí ha habido evidencia durante muchísimos años y los que nos atrevíamos a mostrar esas evidencias, lo que recibíamos era denuestos, campañas, infamias, difamación, porque bueno, porque es que tú criticas más, ¿por qué no criticas a Maduro? Yo digo, bueno, pero es que si aquí lo que estamos criticando es un sistema y aquí la gente que a mí me representa me está engañando y me está traicionando y están usando mi nombre. Están usando las cosas que padezco como sociedad, como miembro de una sociedad, las están utilizando en su provecho propio. Yo estoy obligado a denunciar al traidor, porque es que ese traidor es el círculo de seguridad del régimen, porque cada vez que la sociedad venezolana ha estado en las calles dispuestas a caer, a que los maten en las rejas de Miraflores, así sea la última voluntad para tumbar esa reja y pasar por encima. Quienes han estado allí evitando que eso ocurra ha sido el liderazgo opositor, con aquello de que no, de que la violencia, de que el tobogán de la violencia, de que el camino es pacífico electoral y todo aquello y todo lo demás. Y ahora aquí estamos, 23 años después. ¿Y dónde están ellos? Bueno, yo estoy viendo a estos señores de los más tranquilos. Yo veo cómo declaran. Yo veo cómo montando candidaturas. Imagínate. ¿Y cómo viven? ¿Y cómo viven? Bueno, eso es tú sabes. Bueno. Dani, querido de mi corazón, qué bueno haberte tenido este jueves. Tú sabes que yo ahora la ligo. Ay, Dios mío, podré. Claro, porque yo sé que yo estoy como Alejandro Marcano. Yo no pregunto mucho. Pero no, el próximo jueves también estamos. ¡Ah, qué bueno! Probablemente el martes ya. También. Y el martes también. ¿Qué fecha es el jueves que viene? Porque a mí se me olvida. Ay, Dios mío, pero mira, yo te lo busco aquí rapidito. ¿Verdad? ¿Qué fecha es? El jueves que viene. Sí. El jueves que viene. El próximo jueves es 31. Sí, yo creo que ya estamos. El próximo martes, que es contigo, es 29. Sí. Yo creo que ya el próximo jueves ya yo estoy en Alemania, creo. Ah, sí. Yo creo que ya. Sí, pero me voy a llevar un poco de jamón serrano para poder estar tranquilo cuando llegue. Mira, pero te voy a decir una cosa. De Madrid hay una cosa rica, que es esa cosa de la tapiadera. Una maravilla, chica. Eso es lo máximo. Y hay unos sitios maravillosos, ¿verdad? Y además tú ahí con un jamoncito y un pancito, que ese pancito español es tan rico. Maravilloso, chica. Y una copita de vino ahí, ya está. No, todo esto es una maravilla. Ay, ahí la tiene, mira. Así es. Pero eso es vinostrum. No, este es Simiscus, se llama este vino. Qué bueno, qué bueno. Salud, mi vida. Chao. Con ustedes, amigos, hasta la próxima. Y recuerden que el martes estamos con Daniel y el jueves también, si Dios quiere la Virgen. Amén.